Clase 2, parte 1, correspondiente al martes 13 de abril. En esta parte 1 vamos a finalizar la unidad 1. Vamos a comenzar con la interpretación geométrica de sistemas lineales de orden 2. Cuando tenemos un sistema de orden 2, porque de orden 3 no vamos a interpretar geométricamente, recordemos que podían ocurrir dos cosas. El sistema tenía solución única, compatible determinado, nos da un punto. El sistema tiene solución vacía, es incompatible, son rectas paralelas. El sistema tiene infinitas soluciones, compatible indeterminado. Lo primero es muy fácil de ver, son dos rectas que se cortan en un punto. Cuando es solución vacía son dos rectas paralelas. Pero ¿qué ocurre cuando tengo infinitas soluciones? Vamos a ver primero un concepto que posiblemente o no se haya visto sobre el final de la clase anterior, pero lo vamos a ver porque lo van a utilizar mucho en física y en química. Vamos a decir que dos magnitudes X e Y se dicen directamente proporcionales si Y es igual a K por X, con K no nulo, o equivalentemente el cociente de las dos magnitudes es constante. Es decir, que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando quedan vinculadas entre sí a través de una línea recta. Una línea recta, pero pasante por el origen. Un ejemplo elemental, pero práctico. Un automóvil marcha a 50 km por hora. Con esta velocidad podemos confeccionar esta tabla de correspondencia entre diferentes tiempos y desplazamientos. A una hora se desplaza 50 kilómetros, 2, 100, 3, 150, 3 horas y media, 175. A tiempo doble el desplazamiento se duplicará, a tiempo triple se triplicará y así sucesivamente. Decimos que el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Consideremos este sistema. X más Y igual a 1, 2Y más 2X igual 2. Sugiero hacer una pausa y tomarse el trabajo para comprobar que el determinante principal y los de las incógnitas son todos ceros. Según la discusión por Cramer, esto significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a tratar de entender qué significa esto bien. O sea, esto de rectas coincidentes no es muy correcto. Veamos. Si tomo la segunda ecuación, mejor, primero, a la primera ecuación la llamo 1 y a la segunda 2. A la segunda ecuación paso este al otro miembro, extraigo factor común 2. Observen que esta es la ecuación 1. Entonces 2 por la ecuación 1 me da 0. La segunda ecuación, perdón, la primera ecuación, paso este al otro miembro, la podría pensar como un medio por 2x más 2y menos 2, que es la segunda ecuación. O sea que a la segunda ecuación la puedo pensar como un medio por la ecuación 2. Esto significa que cada una de las rectas respecto de la otra son directamente proporcionales, es decir, una se puede pensar como la otra multiplicada por una constante, acorde con lo que vimos recién. Es decir, una ecuación se puede pensar como la otra multiplicada por una constante. O también se dice que cada una de las ecuaciones es combinación lineal de la otra. Pero en realidad se trata de la misma recta. Y las infinitas soluciones representan los infinitos puntos de la recta, que en definitiva es una sola. Si esto lo dibujamos con el software, vamos a obtener lo siguiente.
x más y más 1 igual a 0. Perdón, menos 1. Si ahora hago 2x más 2y menos 2, observen lo que hace el software. Fíjense que es como que se trazó una recta blanca sobre la color violeta, porque se trata de la misma. Pero no son coincidentes. Es la misma recta donde las dos son una combinación lineal de la otra o directamente proporcionales. Y las infinitas soluciones, si yo voy fijándome por acá, los puntos que salen acá, aquí, son los infinitos puntos de la recta, que son las infinitas soluciones, que en breve veremos cómo obtenerlas. Bueno, sistemas normales cuadrados compatibles indeterminados, que es lo que acabamos de ver ahora un poco formal. Definimos una expresión algebraica que simbolizaremos a de x distinta de 0, se puede escribir como la combinación lineal de otra a la que notaremos b de x distinta de 0 si a de x es igual a lambda por b de x, con lambda distinto de 0. O b de x, pasando este al otro miembro, que sería 1 sobre lambda, que es delta distinto de 0. Es decir, una expresión es combinación lineal de otra, o directamente proporcionales, porque el cociente de la misma es un valor constante. Fíjense lo que vamos a ver a continuación. Dos x menos 1 y x menos 1 medio son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque 2x menos 1 se puede pensar como 2 por x menos 1 medio. Ahí está lo del pseudo factor común. O 1 medio por 2x menos 1. Son equivalentes. Ven que las dos expresiones se pueden escribir como la otra por una constante. X cuadrado menos 1 y 4x cuadrado menos 4. Saco acá factor común 4 por x cuadrado menos 1. Es igual a la otra expresión. O x cuadrado menos 1 es igual a un cuarto por la otra expresión. 2x cuadrado menos 4x y x cuadrado menos 2x. Estas, si saco factor común, se puede pensar como la primera expresión igual a la segunda multiplicada por 2, o la segunda como la primera multiplicada por 1 medio. En el sistema, bueno, es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, este sistema, pueden comprobar que todos los determinantes son nulos, el principal y los de las incógnitas, y que las dos ecuaciones son proporcionales o una combinación lineal de la otra. ¿Cómo se obtienen las infinitas soluciones? Bien, en este caso, tomo una de las dos ecuaciones del sistema, yo diría la que menos cargada de números está, es decir, la que está más limpita, por lo menos por gusto, por comodidad, porque esta tiene fracciones. Por ejemplo, tomando la primera, recordemos que en un sistema de orden 2 con infinitas soluciones, las soluciones son puntos. Entonces, si yo despejo de la primera ecuación a y, obtengo y igual a 2x menos 1. Entonces, las infinitas soluciones, ¿cómo van a ser? X, y, donde y es 2x menos 1. Si yo le voy dando valores a x, obtengo los infinitos puntos, obviamente es imposible, de esa recta, que son las infinitas soluciones de ese sistema, que se trata en definitiva de una sola recta.
Si alguien despeja X en función de Y, reemplazará acá y dejará Y y obtendrá una secuencia distinta, pero en definitiva son los mismos puntos. Bueno, vamos a hacer esta actividad de aprendizaje 5, en que me pide que verifique que este sistema tiene infinitas soluciones. Eso es muy simple. Lo que voy a hallar es la solución general del sistema y exhibir 4 soluciones particulares. Se puede ver claramente que la ecuación de abajo es la de arriba multiplicada por 2 o la de arriba es la de abajo multiplicada por 1/2. Vamos a tomar la de arriba, está menos cargada entre comillas de números. Entonces, X, podríamos despejar Y, pero nos lleva una fracción, es más cómodo, es igual a 2Y menos 1. Por lo tanto, ¿cómo son las soluciones infinitas de este sistema? Son numeritos de la forma X, pero no podemos poner X, ponemos 2Y más 1, que es X, e Y el segundo, con Y perteneciente a los reales. Este es X. Entonces, ¿cómo obtenemos 4 soluciones particulares? Dándole valores a Y. Por ejemplo, para 0 tendríamos 2 por 0 más 1, 1, 0. Dos por 0 más 1, 0. Y es fácil de verificar. 1 menos 2 por 0, 1. 2 por 1 menos 4 por 0, 2. Para Y igual a 1, 2 por 1, 2, más 1, 3 y 1. 3 menos 2 por 1, 1, o sea, 3 menos 2. 2 por 3, 6. 6 menos 4 por 1, 2. Para Y igual a menos 1, tendríamos 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1, menos 1. Porque Y es menos 1. Menos 1, menos 2 por menos 1 es 2 menos 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 4 por menos 1, 4 menos 2, 2. Queremos complicarnos un poco la existencia. Y igual a pi. Sería 2pi más 1. Pi. Si lo reemplazamos, es un punto también. Sería 2pi más 1 menos 2pi es 1. Bueno, hagan la distributiva acá, tómense ese trabajo. También es bueno y hay que aprender a no esperar todo servido. Hay que razonar, pensar. De eso se trata matemática. ¿Sí? Háganlo ustedes. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a los sistemas homogéneos cuadrados. Nosotros en la clase anterior vimos sistemas cuadrados normales, es decir, con igual número de incógnitas que de ecuaciones, pero con términos independientes por lo menos uno distinto de cero. Acá vamos a ver que todos los términos independientes son nulos. Primero vamos a ver una importante propiedad de los determinantes. Un determinante de cualquier orden con una fila, perdón, con una línea, o sea, fila o columna de ceros, siempre vale 0. No hace falta hacer la prueba, es muy simple. Pero un determinante de cualquier orden, así sea de orden 1.000.000, imaginen lo que sería eso, que tiene una línea, o sea, una fila o una columna de ceros, va a ser, inexorablemente va a valer
0. Ahí tenemos ejemplos concretos. Yo voy a plantear esto para sistemas de orden 2. Es análogo para sistemas de orden 3. Bueno, estábamos con esta propiedad que vamos a aplicar de inmediato. Entonces, decimos que un sistema de esta forma, con todos los términos independientes nulos, es un sistema homogéneo, ya no normal, de orden 2. Análogamente se trabaja para uno de orden 3. ¿Qué ocurre acá? Si observamos el sistema, por simple inspección, por la mirada, nos damos cuenta que una solución inmediata elemental es x0 e y0. Es innegable. Esa, por ser tan inmediata y elemental, se llama solución trivial. Mientras que cualquier otra solución que no sea esta es la no trivial. A diferencia de un sistema normal, en un sistema homogéneo no hay tres tipos de soluciones. O hay la única, que es la trivial, o la no trivial, que son infinitas. ¿Y de qué depende? De la discusión. Y ahora vamos a ver. A ver. Tomemos y vamos a hacer el análisis con detalle en el procesador matemático. ¿Cuál es el determinante principal? Vamos a escribirlo. El determinante principal es igual a un determinante de orden 2, donde este coeficiente es a sub 1, 1. Repito, este análisis es análogo para un sistema homogéneo de orden 3. Ese es el determinante principal. ¿Qué pasa con los determinantes de las incógnitas? Yo los estoy escribiendo en el corte y pegue. A ver, en el delta X, esta columna es todo 0. En el delta Y, esta columna es todo 0. ¿Qué característica tienen estos determinantes? Tienen una columna de ceros. Acabamos de ver hace un momento. ¿Cuánto valen? 0. ¿Qué ocurre con la solución de este sistema? ¿Cómo va a venir dada la solución? X viene dado por delta X sobre delta. ¿Y qué ocurre con Y? ¿Cómo viene dado? Delta Y sobre delta. Estos valen 0 ambos, siempre. Eso es algo inmodificable. Esto va a depender la solución de que esto sea 0 o no. ¿Qué pasa? Si el determinante principal es distinto de 0, ¿qué significa? Que vamos a tener cocientes de 0 sobre un número no nulo. Va a ser X e Y 0, la solución trivial. ¿Y qué pasa si el determinante principal, los de las incógnitas son todos ceros? Perdón, me expresé mal. ¿Qué ocurre si el determinante principal es 0, siendo estos que ya sabemos que son fijos 0? Tenemos cocientes del tipo 0 sobre 0. ¿Qué tipo de soluciones vamos a tener? Infinitas. Infinitas, que hay que obtenerlas. Es una recta que pasa por el origen,
que va a ser una combinación lineal de otra y hay que obtener la solución general, como aprendimos hace un momento. En este caso las soluciones son infinitas. Estamos hablando de solución no trivial. Entonces, repito de nuevo, si el determinante principal es distinto de 0, al ser esto seguro 0, la solución va a ser 0, 0. Si estamos en un sistema de orden 3, de 0, 0, 0. Ahora, si este también es 0, infinitas soluciones. Se le dice solución no trivial. Vamos a ver entonces un ejemplo que se manifiesta en el material didáctico. Tenemos este sistema donde esto no hace falta hacerlo porque ya se sabe de entrada, ¿sí?, que es siempre 0, pero lo que hay que chequear, ¿sí?, es que qué ocurre con el determinante principal. El determinante principal es 3, 6, la primera columna, 4, 7, la segunda. Tres por 7 menos 4 por 6. ¿Cuánto es? 21 menos 24 es menos 3. Es distinto de 0. ¿Y eso qué significa? Que tenemos resolución trivial. Tenemos solución trivial. ¿De acuerdo? Y vamos a un segundo ejemplo. Este sistema es homogéneo, determinante principal 2, 1, 4, 2. 4 menos 4 es 0. Se ve claramente que la de arriba es la combinación lineal de la de abajo. Claramente. Esto es 0. La solución es no trivial. O sea, tengo infinitas soluciones. ¿Qué hacemos en este caso? Tomo, por ejemplo, la segunda ecuación, despejo x, y las infinitas soluciones son pares x y, donde el primero es menos 2y y el segundo es y. ¿Sí? Con y perteneciente a los reales. A partir de acá podemos obtener las infinitas soluciones de esta recta que pasa por el origen. Ese es el significado. Si por ejemplo escribimos x más 2y igual a 0, esa recta pasa por el origen, los infinitos puntos son las infinitas soluciones del sistema. Hay un ejercicio interesante en la última actividad de aprendizaje que me dice que halle, si existen, los valores de lambda real, de modo que este sistema tenga solución no trivial o, para la parte B, trivial. A ver. Parte A. Planteamos el determinante principal, porque ahí está la clave de todo. Uno menos lambda menos lambda y 1. Para que el sistema tenga solución no trivial, el determinante principal, lo acabamos de ver, tiene que ser igual a 0.
o sea, 1 menos lambda al cuadrado. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando lambda sea 1 o lambda sea el opuesto. En la parte B del ejercicio nos plantea cuándo va a ser solución trivial y cuando el determinante principal sea distinto de 0. Y eso va a ocurrir cuando lambda sea un valor real que no sea ni 1 ni menos 1, es decir, que lambda pertenezca a los reales menos ¿quién? Menos 1. Ese es el significado. Es decir, si yo le doy al sistema valores de lambda que no sean ni 1 ni menos 1, este sistema siempre va a aceptar solución trivial, inexorablemente. Bueno, vamos a ver el apéndice del capítulo, que aparentemente parece que nada que ver, pero es el complemento de lo que vimos al principio de la clase sobre magnitudes directamente proporcionales. Ahora vamos a ver inversamente, que es un concepto que también van a usar mucho en química y en física. Primero vamos a comentar lo que es la función recíproca, 1 sobre x, que tiene como dominio los reales menos el 0. En general, cualquier función del tipo k sobre x con k distinto de 0. La curva es una hipérbola equilátera, la función recibe el nombre de función recíproca. A medida que la variable toma valores más grandes, la función se acerca a los ejes, y a medida que se acerca a 0 por la derecha y por la izquierda, se acerca al eje y. A diferencia, ¿se acuerdan que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando su cociente es constante? Bueno, acá es cuando el producto es constante, es decir, y es igual a k sobre x o x es igual a k sobre y. Es decir, que x por y es constante. Y ambas magnitudes se vinculan a través de una función recíproca. Un ejemplo simple pero práctico: supongamos que una persona quiere hacer una guarda de cerámicos del mismo color en la pared de su casa y quiere saber cuántos va a tener que comprar. Cada guarda debe medir 200 centímetros de largo. Según el largo de cada cerámico variará la cantidad de cerámicos que se necesitan. Si es 10 centímetros, 20. Si es 20, 10. 40, 5. 80, 2,5. A medida que aumenta el largo de cada azulejo, la cantidad va disminuyendo. Es decir, al aumentar la primera el doble, la segunda disminuye a la mitad, y por eso es posible decir que la cantidad de cerámicos que se necesitan para hacer la guarda es inversamente proporcional al largo de cada cerámico. Con esto finaliza la parte 1 de la clase 2 y también la unidad 1. Continuamos en la síntesis de la clase 1, parte 2, con el comienzo de trigonometría. Gracias por su atención. Clase 2, parte 2, corresponde a la clase del 13 de abril. Comenzamos con la unidad 2, elementos de trigonometría plana. La trigonometría en particular se ocupa principalmente de estudiar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Es un caso particular de la goniometría, del griego gonon, ángulo, metro y medida, medición de ángulos. Acá está, en realidad, esa
goniometría, que se ocupa de la medida de los ángulos, la trigonometría es las relaciones que se pueden generar en un triángulo rectángulo entre la medida entre el cateto adyacente opuesto e hipotenusa referidas a un ángulo agudo. Primero vamos a empezar con los sistemas de medición de ángulos. Sistema sexagesimal es el más usado, es lo que se conoce popularmente como el medir ángulos en grados. En realidad hay tres, nosotros vamos a ver el sexagesimal y el radial. Las unidades de medida en el sexagesimal es un grado, que es la 90ª parte de un ángulo recto, de manera que un ángulo recto es 1 grado por 90, 90 grados. Un minuto, que es la 60ª parte de un grado, o sea que un grado es igual a 1 minuto por 60, 60 minutos. Y un segundo es la 60ª parte de un minuto, de manera que un minuto es 1 segundo por 60, 60 segundos. Sistema circular o radial. En el sistema circular o radial hay algo fundamental, que es la circunferencia trigonométrica o unidad, que es una circunferencia con centro en el origen y radio unidad, donde los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Estos serían los ángulos en sentido horario, que serían los ángulos opuestos. ¿Qué es el radián? Es el arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia a la que pertenece. Si consideramos la circunferencia trigonométrica, el ángulo central que abarca el arco o ángulo de un radián se llama ángulo correspondiente a un radián, o abreviadamente ángulo de un radián. Como la circunferencia tiene una longitud de arco, perímetro, de 2pi radio, si estamos hablando de una circunferencia trigonométrica, el radio es 1, estamos hablando de 2pi radianes o simplemente 2pi, que es 360 grados. Así, un ángulo de un giro es igual a 1 por 2pi, de 2, 2 por 2pi, 4pi, de 3 giros, 3 por 2pi, 6pi. Un ángulo de k giros es igual a 2kpi con k racional, de medio giro sería un ángulo llano, un medio por 2pi, pi, un cuarto de giro, un cuarto por 2pi, pi sobre 2. Sintetizando, la circunferencia completa es igual a 2pi, la semicircunferencia es igual a pi y el cuadrante es igual a pi sobre 2. Entonces estábamos en el sistema radial. Vamos a ver cuándo dos ángulos son congruentes, no iguales. Es la misma idea del reloj. Las 3 AM, las 3 PM. Marcan lo mismo, pero 2 horas del día diferentes. Un ángulo de 45 grados y uno de 405, ¿en qué se diferencian? En que el de 405 dio una vuelta más, es decir, 405 se puede pensar como 45 más 2 por 1 por 180, es decir, es 45 más 2pi, es decir, una vuelta completa, 360. Entonces, dos ángulos son congruentes, no iguales, sí y solo sí, alfa es igual a beta más 2kpi, con k entero. ¿Cómo se pasa del sistema sexagesimal al radián y viceversa? Como primer medida, ¿para qué sirve el sistema radial? Permite mostrar la equivalencia de un ángulo y un número real, es decir, un ángulo en la recta real no se puede representar, pero a través de expresarlo en función de pi, sí.
Entonces, la medida de un ángulo en unidades de este sistema radial es un número real. Un ángulo recto en sistema sexagesimal es igual a 90 grados, mientras que en sistema radial es igual a pi sobre 2. Por lo tanto, 90 grados es igual a pi sobre 2 radianes. Es decir, que 1 grado por 90 es igual a pi sobre 2 radianes. Es decir, que 1 grado es igual a pi sobre 180 radianes. La expresión se obvia y se escribe directamente. ¿Cómo funciona la conversión? 1 grado es pi sobre 180 radianes. Un ángulo alfa en grados conocido en radianes, siendo ese ángulo alfa en radianes desconocido, es alfa grados por pi sobre 180. Nos va a dar el ángulo alfa en radianes. Es decir, el factor de conversión para pasar un ángulo, ¿sí?, a radianes es pi sobre 180 grados. Ejemplos. Tengo un ángulo de 30 grados. Al sistema radial lo multiplico por pi sobre 180. 0,0, 3 sobre 18, 6, es un ángulo de pi sobre 6 radianes. 45 grados, hago lo mismo, 180 dividido 45 es 4, es pi sobre 4 radianes. De modo análogo, el proceso inverso se obtiene así. Si 1 grado es pi sobre 180 radianes, 180 sobre pi por 1 grado es 1 radián. La conversión funciona así. 1 radián es 180 grados sobre pi. Un ángulo alfa en radianes conocido, lo quiero en grados desconocido, va a ser alfa radianes por 180 grados sobre pi. Me va a dar el ángulo alfa en grados. Ejemplos. Tengo un ángulo de pi sobre 6 a sexagesimal, lo multiplico por 180 sobre pi. Cancelo, me queda de 30 grados. Pi sobre 8 en sexagesimal, lo multiplico por 180 sobre pi, me da 90 sobre 4, 22,5 grados. Eso lo debo pasar con la teclita, lo pongo esto en el display de la calculadora, grados, minutos y segundos, me da un ángulo de 22 grados 30 minutos. Asimismo, si yo tengo 45,0678 grados, aprieto la tecla en varias oportunidades, me da 45 grados 40 minutos 40,8 segundos. Continuamos entonces con las líneas o funciones trigonométricas de un ángulo. Para ello hay que revisar algunas cuestiones fundamentales de geometría euclídea. La primera es el teorema de Tales, que nos dice que si varias rectas paralelas las cortamos por dos secantes, los segmentos correspondientes determinados por las secantes son proporcionales, es decir, este es a este como este es a este. Es decir, AB es a BC como DE es a EF. Algo parecido ocurre en un triángulo. Estos triángulos son semejantes porque tienen un ángulo en común. Entonces, ¿cómo es la proporcionalidad? S es AC como DB es AB. Otro elemento a tener en cuenta es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, dijimos que la trigonometría es un caso particular de la goniometría, que tiene que ver con las medidas de los ángulos y en particular la goniometría, la trigonometría con un triángulo rectángulo. Toda función que depende de un ángulo, es decir, cuya variable independiente es un ángulo, se denomina función goniométrica. Las trigonométricas tienen que ver con las medidas de cualquiera de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo y las relaciones entre hipotenusa, cateto adyacente, si fuera este el ángulo, y cateto opuesto. El dominio de la función trigonométrica es un ángulo y la imagen es un número, que son las posibles 6 relaciones
que se generan en este triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esas medidas? A sobre B, B sobre A. A sobre C, C sobre A. B sobre C, C sobre B. Cada una recibe un nombre en particular. El seno del ángulo alfa es B sobre C, cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es A sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es B sobre A, cateto opuesto sobre adyacente. La cotangente es A sobre B, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si yo esto lo pienso como 1 sobre B sobre A, algo factible en las fracciones, B sobre A es la tangente. O sea que la cotangente de un ángulo es 1 sobre la tangente. Ya deducimos nuestra primera relación trigonométrica. Es decir, que la cotangente es la recíproca, no la inversa, de la tangente. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, C sobre B, o sea, 1 sobre B sobre C. Pero B sobre C es el seno. O sea que la cosecante es la recíproca del seno. Finalmente, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, C sobre A, o sea, 1 sobre A sobre C, el coseno. O sea que la secante es la recíproca del coseno. Tener en cuenta, esto es algo del curso de introducción, que el recíproco de un número no nulo es 1 sobre el número. Vamos a deducir ahora una cuestión muy importante, que nos dice que todas las razones o funciones trigonométricas son independientes del triángulo rectángulo elegido y dependen solo del ángulo. Es decir, no importa el tamaño del triángulo y de las medidas, sino del ángulo. Vamos a suponer que tengo esta figura donde hay un ángulo en común y 3 triángulos rectángulos. El AOB, el A' OB' y el A segunda OB segunda. Los catetos opuestos al ángulo alfa son respectivamente AB, A'B', A segunda, B segunda. Y los catetos adyacentes son OA, OA' o A segunda. El seno de alfa va a ser igual, en realidad, estos 3 triángulos que nombramos son semejantes por tener un ángulo en común. Entonces tenemos una proporcionalidad. AB es a OB como A'B' es a OB', como A segunda, B segunda es a OB segunda. Cada uno de estos cocientes es respectivamente el seno del ángulo alfa. ¿Qué nos está mostrando? Que para 3 triángulos rectángulos de diferente medida, el seno es exactamente el mismo, porque hay proporcionalidad de los coeficientes. Parecido pueden hacer el coseno, la tangente, y las recíprocas son innecesarias. Vamos a las líneas trigonométricas de un ángulo cualquiera agudo del primer cuadrante. En esto solamente les pido que se enfoquen en el seno, coseno y la tangente. Nada más. A ver, tenemos la circunferencia trigonométrica de radio unidad y tenemos el triángulo OQP. El seno de alfa va a ser PQ sobre OP. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es igual a 1 por ser el radio de la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, para un ángulo agudo del primer cuadrante
inscripto en una circunferencia trigonométrica, el seno de alfa es esta medida, PQ. ¿Qué me dicen del coseno? El coseno es OQ sobre OP, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero este vale 1 también por ser el radio de la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, el coseno de alfa es esta medida, OQ, para un ángulo agudo del primer cuadrante inscripto en una circunferencia trigonométrica. ¿Qué pasa con la tangente? Si consideramos el triángulo OSR, es RS sobre OS, que en realidad lo que mostré entre estos dos triángulos acá es una proporcionalidad de los coeficientes. Podríamos haberlo mirado directamente así. OS es el radio de la circunferencia trigonométrica, que es 1, por lo tanto RS es la medida de la tangente. Con esto finaliza la segunda parte de la clase número 2, la síntesis de la clase 2. Continuamos en la próxima, que viene todo el desarrollo de las relaciones y un poco de práctica. Gracias por su atención.